Es un placer, como siempre, poder hacerlo aquí en nuestra mesa de trabajo. Ya le doy la bienvenida a Fidel Baschetto. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Buen mediodía. Gracias, antes que nada, por recibirnos aquí para Canal 20 Villa María, mañana de 20. Bueno, un placer para mí estar ahí este mediodía en Villa María, ¿no? Bueno, compartiendo este espacio y momento. Por favor, el agradecimiento. Vamos a hablar de un tema que nosotros en alguna oportunidad lo tocamos cuando en este último tiempo, cuando las imágenes se viralizaron y los videos eran contundentes. Hemos hablado aquí en el canal con personas que trabajan en Córdoba. En alguna oportunidad de la radio hemos trabajado con la Fundación Sin Estribos también. Hemos dialogado, hemos hablado para ver un poco la realidad que muestra este lugar y que es un patrimonio, el lugar de los cordobeses. Es algo importante, nuestro pulmón en la capital. Pero por supuesto, yo siempre digo algo, Fidel. Quienes estamos en el interior podemos encontrar la realidad que se nos cuenta, ¿no? O la que nosotros vemos por allegados. Claramente quienes viven en la ciudad de Córdoba puntualmente, a lo mejor tienen otro tipo de noticia o en alguna oportunidad han visitado este zoológico de Córdoba. Lo cierto que el intendente, a causa de la gran movida que personas como ustedes vienen bancando, apoyando y realizando, conforme con la viralización que cobró esto en estas últimas semanas, ha tomado una decisión a criterio de quienes trabajan en esto, Fidel, o quienes están en el tema, buena. Ahora te consulto a vos, como especialista, como docente, ¿cómo va a ser un poco el trabajo futuro en esta coordinación de este comité creado para empezar a sanear un montón de cosas que preocupan en este espacio en la ciudad de Córdoba, en la capital cordobesa? Contame un poquito al respecto. Perfecto, Leo. Vos sabés que has hecho una introducción amplia y clara sobre un asunto que de alguna manera en algún punto puede tener controversias de cuál es el futuro con el cual se tiene que encargar esto, ¿no? A ver, hay distintas miradas. En primera instancia, lo que no tenemos que comprender y que esto no viene de ahora, es una lucha de mucha gente y de muchos años, te digo más de 25, 30, desde cuando entró el zoológico en manos de la lógica del mercado. O sea, cuando se concesionó una empresa privada, muchos levantamos la voz por aquellos entonces, porque entendíamos que la lógica de un zoológico estatal, o sea, del Estado, en manos de privados, no iban a cumplir con los roles que tenían asignados como para la sociedad, ¿no? Y de así, de hecho, fue a tal punto que llegamos a este momento donde vos estás contando que tuviste ya reuniones con otros actores que estaban hablando del malestar del zoológico, pero es un malestar que viene desde hace muchos años. En realidad, hoy las evidencias pueden ser concretas y la decisión política que se ha tomado ha hecho que de alguna forma se establezca como pauta sacarlo al zoológico de la lógica del mercado e ingresarlo a la lógica de la ciencia y de la academia. Entonces, eso yo creo que ya es un panorama muchísimo más alentador, y entendiendo que la base filosófica de todo este asunto es comprender que hemos, por lo menos, entablado la batalla en un punto donde los animales dejen de estar al servicio del hombre y sus empresas, y una vez por todas crear una institución que esté al servicio de los animales. Esa mirada desde el cambio filosófico, creo que los cambios constitucionales que van a ser muy progresivos, esto es 30 años de desidia en un mundo que cambió absolutamente la mirada institucional de este tipo de situaciones a nivel mundial. Bueno, amerita un cambio que nos va a llevar un tiempo bastante prolongado, ¿no? Esto no va a ser de un día para el otro. Pero el contexto filosófico, ese contexto de cambio de la lógica del mercado y de que
el animal no esté para el divertimento humano, sino que el humano esté al servicio de las necesidades, del requerimiento de la naturaleza, creo que es el mayor logro que se ha conseguido. Es una lucha que tenemos, que no hay, ya hoy ya no hay controversias en esa discusión, de alguna manera hay detalles a pulir y hay distintas miradas hacia dónde se tienen que enfocar cada cuestión, pero estamos empezando un camino que es un camino de mirar al otro de otra forma, de otra manera, y el otro son los animales en este caso, ¿no? O sea, porque en realidad ellos siempre han estado como aún en una vidriera, en una exhibición o una exposición, por ahí un poco alterada. Entonces la idea es que eso no ocurra más y que la exhibición sea noble, sea digna, que la muestra de un animal tenga la posibilidad de que sea una mirada educativa y de que una familia que ingrese a la institución, ya sea de donde sea, porque el otro día hablábamos, una de las cosas que para mí es fundamental entender, que este es el gran zoológico provincial, más allá de que hoy está en manos de la municipalidad, ¿entendés? Es el zoológico de todos los cordobeses, no es de solamente de la ciudad, de los cordobeses de la ciudad. Entonces, para una persona que vive en Villa María, hoy que a 1 hora y media está en la ciudad de Córdoba, para colmo en la entrada prácticamente de la ciudad está la institución, este nuevo parque de la biodiversidad, tiene que se tiene que empezar a usar, porque va a tener que valer la pena hacer este viaje desde Villa María a la ciudad de Córdoba para pasar un día en este nuevo parque de la biodiversidad. Ese va a ser un camino a transitar. Va a ser una necesidad imperiosa de que entendamos que los recursos naturales, que estamos viviendo una crisis ambiental, de hecho que estamos viviendo hoy en este momento una crisis de salud, que en realidad es una consecuencia de una crisis ambiental. Entonces, la crisis ambiental tiende a crecer a nivel planetario y a nivel de nuestra provincia también. Entonces, la ciencia ha puesto al servicio de esta crisis ambiental ciencias para la crisis. Entonces, para ello ha generado la biología de la conservación, la medicina de la conservación, la genética de la conservación. Y ahí entra otro elemento. Nuestra universidad, la Universidad Nacional de Villa María, de la cual soy docente, entabla un vínculo de entrada, el Consejo Superior se da cuenta de esta necesidad, de este requerimiento, y bueno, ya empezamos a ver todos los convenios que podamos hacer con la universidad para poder trabajar, porque esto de decir hay que sacar lo de la lógica del mercado y ponerlo al servicio de la ciencia y de la academia, tiene que ser con hechos concretos, con miradas claras, con miradas precisas, y con entendimientos de los actores que de alguna forma establecen pautas para que la conservación de la biodiversidad cordobesa no sea una aspiración de deseo, sino una materialización de un hecho que podamos trabajar en los próximos 20 años al menos. Hay que remediar mucho, nuestro ambiente está muy castigado y bueno, vamos a requerir de flora y fauna para remediar nuestros ambientes. ¿Y a dónde vamos a ir a buscar esa flora y esa fauna? Y bueno, el Parque de la Biodiversidad tiene que ser un sitio donde podamos generar naturaleza, donde la gente se eduque a través de los conceptos de la naturaleza y podamos encontrar en él una mirada distinta, que al menos en esas 3 horas de visita promedio que tiene un parque de este tipo, esa familia se lleve un mensaje que le haga cambiar su accionar, aunque sea en algún punto en su relación con el ambiente y la naturaleza. Fidel, claramente tu respuesta es muy amplia, muy concreta. Yo quiero consultarte algo. Si no me equivoco, por el año 2000, a mediados de 2000, presentabas o publicabas tu libro, aquí lo tengo, repasando los zoológicos de la Argentina. Te hago una pregunta, Fidel, a criterio provincial o a criterio nacional. ¿Qué tan viable es hoy, por hoy, un zoológico en un determinado punto de nuestro país? Por un lado, ¿es viable ya pensar de esta manera?
¿Es viable que sea pensado como negocio? Claramente, si nos enfocamos como ejemplo en Córdoba, obviamente no. ¿O es viable que se piense desde la perspectiva de un municipio, con el apoyo de la provincia, y que se piense también como un parque de la biodiversidad, que sea abierto al público, que no sea lucrativo, que no lo tenga concesionado una empresa? 20 años después, ¿qué balance haces hoy por hoy? Me acabas de tocar el corazón, te digo, porque en realidad, bueno, yo sé, por eso te digo, no es esto de hace 1 año, 2 años que venimos, voy a utilizar una palabra que es luchando contra contra estas cuestiones que de alguna manera veíamos que ya venían mal barajadas en la Argentina, ¿no? Y en ese momento, por el año 2000, no teníamos ningún espejo donde mirarnos en la Argentina, ningún espejo donde una institución de estas características de alguna manera enarbolara todos los objetivos que estaban enarbolando en el mundo. Y bueno, de a poco había algunos vestigios de algunas instituciones que tenían algunos elementos y algunos recursos, pero la institución zoológica en la Argentina dejaba, y voy a cambiar el verbo, deja mucho que desear. Nació después de ese libro un parque que de alguna manera tiene una mirada diferente a la hora del bienestar de los animales y de la exhibición, que es un parque que se denomina Temaiken, que está en la provincia de Buenos Aires, y que si en algún momento tienen la oportunidad de visitarlo, se los recomendaría porque la visión ya cambia, ¿no? Ya cambia, ya tiene una visión del siglo XXI, y es totalmente distinto a lo que se imaginan de un animal adentro de una jaula. Eso ya cambió, la visión de esa manera ya ha cambiado. No lo vamos a hacer de un día para el otro en Córdoba, nos va a costar, va a haber dificultades. Por eso hay una cuestión que de lo lucrativo que estás planteando, hiciste un punto, lo importante es que lo lucrativo se vuelque en la institución y no se le lleve a un privado como en estos 30 años. ¿Te das cuenta? Ese es el gran cambio paradigmático, claro. Que de alguna manera tenemos que empezar a plantear. Que la institución tenga ese vínculo y la posibilidad de utilizar los recursos que genera. En estos 30 años no fue así. Fidel, te consulto. No te quiero robar mucho tiempo y sí, agradecemos, pero siempre que hablamos con personas llegadas, en este caso del Zoológico de Córdoba, podemos encontrar las realidades que van sucediendo. Pero digo, hoy por hoy, las especies que se encuentran, los animales, etcétera, etcétera, ¿qué tanto por ahí se piensa volver a su hábitat natural? Hay especies que han nacido en cautiverio, por ende la vuelta a su hábitat es muy complicado, casi imposible. El Estado, ¿se tiene un poco de conocimiento al respecto de eso? Sí, claro, es fundamental lo que estás planteando. Acá no solamente hay que hablar de especies, sino de individuos. O sea, las especies que de alguna forma tengan necesidad, la naturaleza, de sangre nueva, por decirlo de una manera vernácula, conocida, o sea, de genética nueva, y que podamos tener y podamos introducir sangre nueva a través de un proceso que se llama rehabilitación, y que te digo que es muy complicado y es muy caro hacerlo científicamente, pero la idea nuestra es llegar a las últimas consecuencias en cuanto a utilizar todos los recaudos de la ciencia, o todos los posibles, por lo menos existentes en la Argentina, para poder hacer. La liberación no es un hecho de abrir una jaula y que el animal vuele, por ejemplo, si fuera un ave. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacerle un seguimiento a ese animal durante un tiempo determinado, a veces hasta 1 año, para ver si hay una adaptación real al ambiente, al entorno y a sus congéneres. Ha pasado que se han liberado animales, y hay animales que son muy territoriales. Entonces, cuando personas sin hacer estudios liberan a algún animal, y al poco tiempo se lo encuentra muerto, tirado, incluso con signos de ataque de otros animales. Y a veces son los mismos congéneres que viven en ese ambiente y que no aceptan animales externos
por esta cuestión de territorialidad. Por eso todo es muy complejo. No hay un 1 más 1 es 2. Acá es una suerte, es biología de la conservación. Es una red, una trama complicada. Es la naturaleza en su máxima expresión. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Entender esta problemática, ver cuáles son las necesidades de la naturaleza afuera del parque y ver desde adentro del parque cómo podemos colaborar con la genética que se requiera para poder entablar este vínculo entre lo que se llama conservación ex situ, o sea, fuera de la naturaleza, y la conservación in situ, que es conservar la naturaleza no solamente para nosotros, sino para nuestra posteridad. Yo decía ayer en otra nota, decía, miren, hay que entender algo, hablemos de la provincia, ¿no? Cuando diga cordobeses, entendamos los cordobeses de la provincia. Somos muchos los cordobeses que estamos viviendo hoy en Córdoba, ¿no? Cerca de 3,5 millones. Pero les aseguro que somos muchos más cordobeses, o son muchos más cordobeses, los que todavía no han nacido. Entonces tenemos una deuda indelegable para con ellos. No puede ser que en una generación, porque una generación que una persona hoy vive 70 años, en estos últimos 70 años hayamos acabado con aproximadamente el 40% de la superficie de los bosques de Córdoba. Eso quiere decir que hoy estamos en este 95, porque ya veníamos de otra medio siglo también de desmonte masivo en la provincia. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para remediar todo esto? Porque tenemos que hacerlo, porque no, hay cosas que ya no son solo nuestras, son de los cordobesitos que van a nacer. ¿Y qué le vamos a dejar? Entonces tenemos que entender que necesitamos, ya que tenemos una naturaleza extremadamente diluida y alterada, necesitamos dejarle al menos instituciones saneadas desde el punto de vista estructural, funcional y del mensaje que transmitan, para que en el futuro próximo se pueda comenzar a remediar la naturaleza que hemos ido por ella sin miramientos. Fidel, quiero agradecerte el tiempo. Por supuesto que el tema es muy amplio y bien vos lo decías, ¿no? Lamentablemente, hacia atrás, si miramos al pasado, estos 30 años no han sido favorables para este espacio que tiene hoy la provincia de Córdoba, que tenemos los cordobeses, pero en buena hora que la medida se haya tomado y que ya se piense y se esté trabajando en darle un giro a todo esto. Creo que eso es lo que nos tenemos que quedar ahora y en lo cual tenemos que trabajar. Felicitaciones por el trabajo y gracias por el tiempo para contarnos un poquito más acerca de la situación del zoológico de la provincia de Córdoba. Te dejo un último Sí. pensamiento. Sí. Yo creo que hay que tener esperanza, ¿no? Porque si la lógica del mercado hizo lo que la lógica del mercado hace, el lucro por el lucro mismo. Totalmente. Ahora la academia y la ciencia tienen que tener otra visión, otra mirada, otra estructura de pensamiento. Tenemos que ser esperanzador, como dijo hay un escritor argentino llamado Julio Cortázar, que en una entrevista dijo: de todas las sensaciones que le corresponden a la vida, la esperanza no le corresponde. La esperanza es la vida misma defendiéndose. Nos viene al pelo para el fin de esto. Un abrazo muy grande a toda Villa María. Gran abrazo, Fidel. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Fidel Bascheto aquí con nosotros. Qué linda charla, Qué claro el panorama y el concepto en cuanto a lo que tiene que ver con las novedades del zoológico de Córdoba y en este parque de la biodiversidad.